Bueno, buenas tardes a todos. ¿Me oís bien? En primer lugar, agradecer a Miriam que un año más me invite a compartir, y en este caso este escenario tan fantástico y que para mí significa tanto. Y quiero empezar diciendo que, bueno, no hace falta que aclare dónde estamos ahora mismo, ¿verdad?, en el paraje de la Rábida, pero sí quiero jugar con vosotros y que os situéis, yo creo que eso a los de ciencia igual os cuesta, en el año 1485. Vamos a ver si somos capaces, ¿vale? En el año 1485, un navegante del cual se sabe poco, del cual no tiene ningún predicamento, llega al monasterio de la Rábida, aquí detrás de nosotros. Va de la mano, o va con su hijo de la mano, con su hijo Diego, que había nacido de su primer matrimonio con Felipa Muniz de Perestrello, la hija del gobernador de Porto Santo. Y vienen al monasterio de la Rábida, que a la sazón en esa época había nada más que aproximadamente unos 12 frailes. Era habitual que la gente que no tenía recursos se hospedara en los monasterios, se hospedara en los conventos y que tuvieran el apoyo de estos frailes. Pero este navegante de nombre Cristóbal Colón se va a quedar en esta tierra durante 7 años, de 1485 a 1492. Son los 7 años decisivos de su vida, como dice Juan Manzano Manzano. Fueron en estos 7 años donde se gestó absolutamente todo lo que tuvo que ver con el descubrimiento de América. Los hombres, los barcos, la financiación, el avituallamiento, absolutamente todo. Pero si lo que acabo de decir hasta aquí, yo creo que casi es sabido por todos, yo creo que la pregunta que podemos hacernos es, y cae por su propio peso, ¿qué hacía Colón en un sitio como Huelva, o como Palos, o como el monasterio, pequeño, desconocido, entre comillas, en el culo del mundo, ¿no? ¿Qué había pasado? ¿Qué había ocurrido antes de todo esto, ¿no? Y yo creo que es en lo que me quiero centrar, porque si luego podemos ir a los barcos, pues ya me preguntáis otra cosa. Y lo que había ocurrido sencillamente es que el mundo había cambiado. Se había cambiado el orden mundial, bueno, pues casi como está a punto de pasar ahora. ¿Por qué? Porque durante siglos el Mediterráneo había sido el mar por el que se comerciaba, el mar por el que llegaba a Europa fundamentalmente los productos de lujo, las alfombras persas, las porcelanas chinas, los muebles, pero sobre todo una cosa que va a revolucionar el mundo, que van a ser las especies. De la China o de Asia venía el clavo, la canela, la pimienta, aquello que era necesario para la hasta entonces tosca cocina europea. Y van a ocurrir 2 acontecimientos muy fáciles de entender, y es que si yo tengo que ir a la facultad por la avenida de las Fuerzas Armadas y esa la cortan, me voy por la avenida Andalucía. Pues esto es así de fácil. Hay 2 momentos cronológicos, en 1450 y algo, las fechas me fallan, que se toma la ciudad de San Juan de Acre. Y a partir de ese momento se dificultan las relaciones con Oriente. Pero lo que es el acto decisivo es cuando Estambul o Constantinopla cae en manos de los turcos. Los turcos ponen ahí un muro y evidentemente aquí ya no se pasa si no es bajo mi supervisión. Luego, ¿qué va a ocurrir? Bueno, pues que hay que ir a la facultad por otro camino, porque no se puede dejar de ir a la facultad. Entonces, en ese momento, 2 potencias van a encabezar esta búsqueda. Por una parte, Portugal, que va a ser la primera potencia marítima mundial en aquellos momentos, que va a empezar bordeando África,
tomando la primera ciudad, Ceuta, que si os ubicáis en el mapa, estratégicamente es la puerta entre el Mediterráneo y el Atlántico. En 1415, Juan I de Avís toma, o su hijo, el infante Enrique, toma a Ceuta y a partir de entonces se dedican a recorrer todo el continente africano. Con una navegación de cabotaje, es decir, van pegaditos por la costa, y no llevan a cabo ningún acto de colonización, simplemente van descubriendo, colocando padraos y diciendo esto es nuestro. De tal manera que en 2 dinastías, Juan I y Juan II, consiguen dominar todo el continente africano y llegar al Cabo de Buena Esperanza, primero llamado Cabo de las Tormentas, pero luego rebautizado por Juan II como Cabo de Buena Esperanza, porque la esperanza de encontrar esa nueva tierra, no digo todavía continente, esa nueva tierra ya estaba próxima. Así que, grosso modo, este sería el camino de Portugal. ¿Y qué ocurre en Castilla? Los reyes católicos acaban de hacer la reconquista, los moros son expulsados por Granada y deciden llevar a cabo una política exterior que evidentemente iba encaminada a lo que os estoy contando, buscar esa nueva ruta. Y en esto aparece nuestro personaje de hoy, Cristóbal Colón, que había venido directamente de Portugal, es decir, Colón ya le había vendido la burra al rey de Portugal, lo que pasa que los portugueses iban muchísimo más adelantados que nosotros y el mensaje de Colón al rey al rey de Portugal no le dice nada. Y no le dice nada porque hay algo muy importante, y es que Colón tiene sus cálculos errados. Colón reduce el radio de la Tierra en 10.000 kilómetros y Juan II, que era un experto navegante, sabe que lo que le está hablando es vendiéndole habladurías, y sobre todo porque pide tanto a cambio de poder llegar a esas nuevas tierras que el rey de Portugal lo despide como si fuera un loco, un fatuo, un prepotente. Por eso viene a Huelva. Pero no viene a Huelva ni porque viene procedente de un naufragio, ni porque se equivoca en la carretera Portugal-Huelva. No, viene a Huelva porque en la Huelva del momento están los mejores marinos, los más expertos, los que más saben, y no solo los pinzones, en la costa que va, claro, en ese momento los límites no estaban igual de marcados, ¿no? La costa que va desde Cádiz a Huelva o incluso desde Portugal a Huelva, ahí estaba la cuna se experimentaba con instrumentos de navegación, el sextante, la ballestilla, el astrolabio, el timón de codaste, se experimentaba con las embarcaciones, porque hasta ahora, no lo olvidéis, habíamos estado recorriendo el Mediterráneo y para ir por el Mediterráneo con una carraca era suficiente, que era un barco larguito, estrecho, pero claro, adentrarse en el océano, eso había que ponerse las pilas, hasta que se consigue en la Escuela de Sagres darle forma a lo que hoy conocemos como carabela. Mira qué bien me viene el marco. Por eso Colón, como os decía, viene aquí, viene a sabiendas, y él lo dice, porque entre ellos tenía amigos y sabios conocedores. Es decir, Colón encuentra aquí, y por eso se queda 7 años, encuentra aquí todo el caldo de cultivo que va a necesitar. Colón, durante estos 7 años, mis alumnos siempre me preguntan, ¿y de qué vive? Esas preguntas de los niños, ¿no? ¿Y de qué vive Colón? Bueno, pues durante esos 7 años se va a entrevistar en 2 ocasiones con los reyes de Castilla, la primera de manera infructuosa y la segunda ya es cuando se da pie a que se puedan firmar las capitulaciones de Santa Fe. Colón va a estar aquí, en primer lugar, apoyado por los frailes, que siempre le van a dar una escudilla de caldo a él, a su niño. Se me ha olvidado contar, Miriam, ¿me estás mirando ya?
Venga, un minuto. Se, se me ha, se me ha olvidado contar que además de lo que os he contado, de que aquí estaban los mejores marinos, los más expertos, Colón tenía una pariente de su mujer, es que no me acuerdo cómo es el parentesco, pariente de doña Felipa Muniz de Perestrello, que parece que vivía en la zona de Palos. Entonces había una familia, los Muliart, que diríamos se comprometen a quedarse con el niño, con lo cual tenía absolutamente todo. Y va a vivir fundamentalmente, y esa era la pregunta, va a vivir fundamentalmente haciendo planos, haciendo mapas y vendiéndolos. Con lo cual, durante esos 7 años va a permanecer aquí, va a reunirse con los Medina Sidonia, con los Medinaceli, por supuesto con Fray Antonio de Marchena, con Fray Juan Pérez, con los Pinzones, con la florinata de lo que en ese momento había aquí en la marinería. Va a entrevistarse, y ahora ya sí termino, en 2 ocasiones con los reyes de Castilla, hasta que finalmente el 17 de abril de 1492 se firman las capitulaciones de Santa Fe, que es el documento que permite a Colón viajar, por ahora no podemos decir a dónde, pero viajar a esa ruta o por esa ruta que iba a traer esas especies y esos productos de lujo que hacían falta en Europa. Como ha dicho, soy Jesús Rodríguez, trabajo doy clases en el Departamento de Ingeniería Eléctrica y le damos clases a todas las titulaciones de distintos ámbitos de la ingeniería. En concreto, dentro de la ingeniería industrial, pues hay titulaciones más ligadas a la temática de hoy, como son ingeniería eléctrica, ingeniería energética o el máster industriales, como yo creo que muchos sabéis. Bueno, pues ahí damos nuestra docencia y en cuanto a la temática de hoy, me planteé, digamos, hacia dónde orientarla, ¿no? Aquí veo a José Macías, un compañero que le he escuchado una charla sobre gestión energética en hospitales y la gestión energética se puede orientar a analizar una empresa, cuáles son las necesidades energéticas para atender a sus consumos y, por lo tanto, todo lo que puede mejorarse en ese proceso, diversificación, ahorro, posibilidades de acumular energía para atender, etcétera. Y, por lo tanto, cada empresa distinta tendría, digamos, una charla de este tipo. Y ahí creo que tendremos oportunidad después de entrar en algunos de esos temas. Yo la he orientado, digamos, al campo en el que trabajamos, que es la gestión energética en general de España. Digamos, cómo se gestiona la energía en este país. Bueno, en ese sentido, yo creo que muchos sí lo conocéis, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia es la que encarga de promover y gestionar, digamos, los distintos mercados, tanto el de hidrocarburos, el gasista y el sistema eléctrico. Yo, digamos, me voy a dedicar al sistema eléctrico, que además, como apellido a la charla, era qué retos tiene, y tiene un reto un poco diferente a los demás, porque al tener limitada la capacidad de almacenamiento de energía, pues todo lo que se está consumiendo en este país tiene que estar siendo generado en este momento. Por lo tanto, equilibrar generación y demanda tiene un reto, digamos, ya por sí interesante. Bueno, y en esta línea, digamos, ¿cómo ha sido el sistema eléctrico en España? Pues yo creo que muchos sabéis que se ha liberalizado a raíz de la crisis del 70 del petróleo, pues apareció la necesidad de contar con fuentes de energía más fiables, digamos, autóctonas o, en su caso, es decir, reducir la dependencia del petróleo, reducir costes, ya parecía muy importante la parte del coste y digamos, se pusieron en marcha, digamos, unos procesos para liberalizar el mercado. A raíz de los 80-90, cuando ya por distintas fases se introduce la liberalización, ¿cómo cambia el sistema eléctrico? Bueno, el sistema previo era un sistema donde no se separaba la generación y distribución física de la parte comercial, es decir, que el gestor del sistema tenía los medios de producción y cuando quería saber qué demanda atendía, pues hacía unos planes, digamos, bueno, hacía un despacho económico, es decir, un reparto óptimo de qué flujos van, desde qué generaciones, de qué centrales a qué consumo, y se decidía el reparto y se gestionaba la red. Digamos, en la liberalización hay varios cambios importantes. Por un lado, se separa la generación física del mercado, digamos, de la parte comercial. La parte física, digamos, además, generación, transporte y distribución se cambian y, digamos, Red Eléctrica de España, que es el gestor eléctrico
el gestor técnico del sistema, pues se encarga de la red de transporte, de asegurar que cuando el que organiza el mercado decida quién genera energía y quién compra, pues se pueda llevar a cabo sin que peligre la estabilidad del sistema. Bueno, pues ese mercado lo organiza, ha ido cambiando, actualmente lo está conjunto con Portugal y es el operador del mercado ibérico de la electricidad, OMIE, es el que gestiona la compraventa de energía de hoy para mañana, y Red Eléctrica, como gestor técnica, es la que asegura la atención. Bien, y hasta ahí un poco el cambio importante en el sector eléctrico. ¿Qué retos, digamos, en este sector principalmente hay? ¿O en qué me he centrado yo hoy? Pues vamos a hablar de un principal reto, que es las políticas estratégicas hasta el Plan 2020 y el plan que termina en el 30, pues lo que implican en esa reducción de precio, también la necesidad de impactar menos en el medio ambiente, es decir, la sensibilidad medioambiental, etcétera, pues marca unas metas a cumplir por el sistema, es decir, cambiar a una generación, digamos, diversificada, pero sobre todo centrada en las renovables, donde cada vez tienen más peso. En el 2020 se propuso que fueran el 20% de la producción nacional con renovables y en el plan que termina en el 30 se ha propuesto el 42% y en eso estamos. Y por lo tanto, incorporamos muchísima generación proveniente de las renovables, especialmente en España, eólica y fotovoltaica, que constituye todo un reto. ¿En qué sentido es un reto? Primero, la fuente de producción, en vez de estar muy localizada y un gestor, digamos, lo tiene entre comillas controlado, ahora la generación es muy distribuida. Pequeñas instalaciones de poca potencia distribuidas por todo dificultan la monitorización del consumo y la gestión de cómo controlamos el sistema. Por tanto, complican bastante eso. Y por otro caso, no podemos decidir cuándo generamos. Aumenta el consumo, venga, aumenta la generación, porque puede ser que no haya en ese momento viento o no haya fotovoltaica. Por lo tanto, son más difíciles de gestionar. Eso es todo una complejidad y en esa línea, digamos, ha ido evolucionando el sistema. ¿De dónde venimos, dónde estamos y dónde vamos? Un poco por los tres pasos con los que quiero un poco abrir el debate posterior. Ya de dónde venimos lo hemos visto, el sistema tradicional con unos puntos de generación atendiendo al consumo. ¿Dónde estamos? Bueno, la tecnología de renovable, ¿cómo funciona a diferencia de las clásicas basadas, digamos, en los combustibles fósiles? Antes de la liberalización, la generación viene por, digamos, sobre todo por fuentes fósiles, quemamos hidrocarburos y por lo tanto, además de producir CO2 y hay que reducirlo, digamos, lo que tenemos son generadores síncronos conectados a la red. De forma que toda la inercia mecánica de esos dispositivos conectados a la red le dan una estabilidad a la red. Cuando, por lo que sea, aumenta mucho la carga o se reduce algún equipo de generación, la red, digamos, tiene un problema, se tiene que frenar. Es decir, puede haber un freno en la frecuencia de la red y, por lo tanto, peligra, digamos, entre comillas, la red. ¿Cómo respondían los sistemas? Esos sistemas, inyectando energía, tenían una inercia suficiente como para que la caída fuera relativamente corta y, digamos, diera tiempo a dar órdenes de nuevas generaciones para reponer la carga y por lo tanto, estabilizar el sistema. Es decir, lo que sería, digamos, la mecánica de esos generadores era suficiente. Cuando va teniendo más peso la fotovoltaica, la tecnología fotovoltaica y eólica son distintas. Pongámosle, por ejemplo, la fotovoltaica. Tenemos paneles, irradiamos luz y tenemos una potencia generada que, digamos, está en forma de, digamos, tensión constante. Vamos a llamarle lo que llamamos, digamos, en la ingeniería eléctrica corriente continua, ¿no? Que por si alguno no conoce esos términos. Bien, necesitamos un dispositivo electrónico que convierta esa corriente continua en corriente alterna, que es la que está en la red y la que necesitamos inyectar. Por lo tanto, el interface, la conexión entre la tecnología de generación y la red, digamos, es un equipo electrónico. Esos no tienen inercia mecánica y, por lo tanto, digamos, cambian la filosofía de control de la red. ¿Cómo, por lo tanto, ese reto, cómo lo resuelven hoy día? Pues depende de las tecnologías. Los inversores, digamos, ese equipo que convierte de continua en alterna, ese convertidor que llamamos inversor de potencia, las tecnologías han ido cambiando y, digamos, el operador las puede ir usando de distintas formas. Las primeras te dejaban inyectar en la red, pero, digamos, siguiendo la tensión que los otros generadores ponían en la red. Hacían, digamos, la tecnología del inversor, podemos etiquetarla como seguidores de red, grid following. Pues eso era una tecnología donde te permite inyectar, pero, digamos, la tensión la ponen los otros sistemas. Segundo paso, que es el actual, por ejemplo, que tenemos en España. El segundo paso, la tecnología de los inversores ya permite que cuando el sistema necesite generar más, porque hay más demanda o lo que sea, ya no solo tire de los generadores clásicos, sino también pueda tirar de esos equipos a través de esos inversores. Entonces, los inversores ya reciben en tiempo real una consigna
de las potencias que deben aportar al sistema o no. Eso quizás nos hablen más compañeros que vienen de la empresa, porque su empresa también inyecta, hasta lo que yo sé, en red. Y digamos que ya sí les damos una consigna y entonces son capaces de soportar, de ayudar al sistema en parte. Es decir, la tecnología de los inversores pasa a ser etiquetada un poco en la literatura como grid support, soporte de red. Son capaces de sumarse a las otras tecnologías clásicas, no tienen sistemas inerciales, pero sí pueden seguir muy rápidamente porque el equipo electrónico en milisegundos es capaz de inyectar la potencia que tú quieras y por lo tanto pueden aportar mucho a la red. Complican el problema porque tienen muchos puntos, pero también son parte de la solución. Digamos, ese es el punto en el que estamos, ¿no? Es una complejidad. Y por abrir el posterior debate, si queréis, ¿cuál sería el siguiente paso en esa tecnología de inversores? Pues en el que, si por ejemplo, imaginaros que localmente tenemos unos recursos locales, tenemos una fotovoltaica, eólica, etcétera, podemos acumularla en parte con unas baterías que hoy día ya son de un tamaño apreciable, aunque sean caras. Pues si tenemos una generación y unas baterías y unas cargas que consumimos, tenemos realmente una pequeña red. Aunque estemos conectados a toda la red de potencia del país, pero localmente se pueden conformar con estas tecnologías pequeñas redes. Entonces, el siguiente paso es que digamos, asegurarse de que no va a peligrar la estabilidad de la red, pero ¿cuál sería el siguiente paso para aprovechar esa tecnología? Pues el inversor de conexión a la red, si por lo que sea la tensión en ese sitio, la red no la puede proporcionar, porque cae el sistema, el inversor es capaz de no solo aportar potencia, sino conformar la tensión localmente. Es decir, la microred se podría desconectar del sistema y conformar, digamos, la propia red gracias a esas tecnologías. Sería la tecnología que llamamos grid forming, que es generar tensión con el propio equipo inversores de las tecnologías, ¿de acuerdo? Un poco ese yo creo que el reto y ese sería el siguiente paso, pero claro, para darlo hay que asegurarse de unos problemas técnicos que por supuesto, digamos, para no hacerlo a costa de que peligre la estabilidad del sistema. Hola, buenas tardes. Bueno, como ya me han presentado antes, yo soy Ángel Molares, soy el responsable de gestión de energía del grupo Magnon. Hablo un poquito más alto que me están haciendo señas de levantar la voz, vale. Primero de todo, muchas gracias porque ya lo he comentado antes, pero para mí es un privilegio estar aquí. Cuando yo estaba estudiando Ingeniería Química en la Universidad de Huelva, para mí era impensable estar en una charla promovida por el IQB. Entonces, nada, muy agradecido, la verdad es que sí. El compañero se ha centrado, ha empezado el discurso y me estaba dando miedo porque creía que me iba a pisar lo que iba a hablar, afortunadamente no. Bueno, vengo de la empresa Magnon. Magnon es la filial energética del grupo ENCE. Gestionamos alrededor del 50%, un poco más, de la generación con biomasa en España. La biomasa es una generación que, como ha comentado, es una máquina térmica, o sea, genera sincronía en el sistema, es gestionable y encima aporta una carga base al sistema. Por lo tanto, no tenemos esas oscilaciones que puede generar, por ejemplo, una fotovoltaica y una eólica, que son un poco más intermitentes en el tiempo. Dentro de gestión de energía, ¿qué hacemos? Al final, lo ha comentado también el compañero, más cercano a la parte del consumo, pero por la parte de generación, que es la parte que más a nosotros nos compete dentro del Departamento de Gestión de Energía, es donde más megavatios gestionamos. Nosotros lo que nos dedicamos es a mejorar, reducir el consumo de combustible, en este caso la biomasa, que es un combustible caro. Biomasa no es madera, no os asustéis. No vamos por ahí talando árboles para quemarle las calderas. Nosotros nos dedicamos a limpiar los campos de las podas de la agricultura o las podas de los montes, principalmente, gestión forestal, para quemarle nuestras calderas y producir esa energía renovable que a todos nos ayuda un poquito, ¿no?, a estos retos 2030 que comentaba Jesús. Gestión. Nosotros, bueno, él ya ha comentado, OMIE, el operador del mercado ibérico, es nuestra primera puerta a la gestión de energía a lo largo del día. OMIE, el operador del mercado, lo que te hace es cruzarte una serie de ofertas de generación y de demanda horariamente, y de eso saca un precio horario de la electricidad, del pool. Voy a repetir mucho esta palabra, el pool, pero al final es el precio del mercado diario, el precio de mercado horario. Ahora mismo es horario, pasará a ser cuarto horario en los próximos meses, entonces se nos cuadruplicarán los problemas dentro del departamento, pero por ahora estamos tranquilos. Desde ese primer momento nosotros ya podemos empezar a hacer o aportar nuestro
granito de arena a la empresa. Si nosotros sabemos el precio de cada hora del día siguiente del mercado eléctrico, podemos, digamos, espaciar nuestra producción eléctrica o apuntar a un precio más alto en los mercados. Eso sería el primer punto de partida de la gestión de energía. OMIE, aparte, gestiona otros mercados más aparte del mercado diario, como los mercados intradiarios y el mercado intradiario continuo, que son pequeños ajustes que va haciendo el operador del mercado a lo largo del día para que nosotros podamos ajustar nuestro programa de generación para aportar pues, la estabilidad esa que requiere el operador del sistema, red eléctrica en este caso, que aportemos al sistema. Ya hemos nombrado Red Eléctrica. Red Eléctrica es el operador del sistema, es el que se encarga de que nosotros cuando le peguemos un pellizco, hablando mal y pronto, a la pared, al interruptor de la luz, tengamos luz en casa. No se nos ocurre a ninguno que no funcione el frigorífico cuando lleguemos a casa o que la luz de la bombilla no encienda. ¿Cómo gestiona Red Eléctrica ese equilibrio generación-demanda que principalmente es zonal, digámoslo así? A través de muchísimos servicios de ajuste que se espacian pues desde un momento más alejado en el tiempo hasta un instante, casi instante cercanos a la realidad. Red Eléctrica, en primer momento, lo que te hace es, después de ese cruce que hemos comentado, que hace OMIE, que al final es un cruce meramente económico, lo que hace es hacer una curva acumulada de ofertas de generación, una curva acumulada de ofertas de demanda. Es puramente económico. Ahí no tiene en cuenta que esa generación que se ha establecido en la curva esté principalmente focalizada en Castilla-La Mancha o en Extremadura, porque es donde más fotovoltaica haya instalada, y en Galicia no haya generación suficiente para abastecer a los gallegos, pobrecitos. Entonces, ahí entra Red Eléctrica. Red Eléctrica tiene unos primeros mercados que son de restricciones, en los que, primero, en las restricciones de la primera fase, lo que te hace es darle esa seguridad al sistema de que los gallegos puedan encender la luz y que no se queden sin luz o electricidad en casa, y aportar también esa sincronía en el sistema, que es muy importante. Luego llega un ajuste un poquito más zonal en el que Red Eléctrica, cuando ya ha establecido esa seguridad del suministro por zona, Red Eléctrica establece un ajuste un poquito más zonal de que, por ejemplo, aquí en Huelva pues tenemos el complejo nuestro, que es de los complejos de biomasa más grandes de España. En ese sentido, pues somos un aporte muy importante de la electricidad que se consume en la línea NUVA, que coge parte de Sevilla y Cádiz también. Si por lo que sea nosotros tenemos un problema de generación y la línea NUVA se queda desabastecida, en restricciones Red Eléctrica puede solicitarnos que arranquemos la instalación, aunque no en ese momento estemos parados por cualquier tipo de motivo. Eso lleva a un rendimiento económico, evidentemente, y es parte de la gestión de energía también. Servicios de ajuste un poquito más más cercanos a la realidad. Al final puede pasar, fotovoltaica por ejemplo, que venga un tren de nube en una zona muy localizada de España o en una zona muy localizada de Andalucía, de Extremadura principalmente. Nosotros lo sufrimos mucho allí, que por lo que sea te baja la generación en un momento. ¿Qué pasa? Que Red Eléctrica necesita mantener ese equilibrio de generación-demanda en el sistema y hace uso de otro tipo de regulaciones que son más instantáneas, como por ejemplo la regulación terciaria. La regulación terciaria es que te avisan 15 minutos antes de que tú tienes que aumentar tu generación o disminuir tu generación en función de las necesidades del sistema. Eso lleva también un rendimiento económico. O sea, son al final servicios que tiene Red Eléctrica o que pone a disposición de los agentes del mercado para su beneficio. Terciaria tenemos cierto margen, aunque parezca poco, 15 minutos, hay un poquito de margen, pero cuando llegan los problemas de verdad, tiran de lo que es la joya de la corona de los servicios de ajuste, que es la regulación secundaria. La regulación secundaria, al principio cuando empezamos en Magnon a darnos de alta centros de control, centros de control llevamos siendo ya muchos años, desde que empezó el régimen especial, afortunadamente. Ahí apostamos seriamente por la labor de la empresa y por el conocimiento de la empresa.
La regulación secundaria, cuando empezamos a promover la empresa, chocaba mucho. Decíamos, ¿cómo desde Madrid nos van a tocar la generación directamente en el alternador aquí? No puede ser, nosotros tenemos que ir siempre a plena carga y funcionar y dar los máximos megavatios que podamos. Eso no es gestión de energía. Eso es funcionar por funcionar, quemar biomasa o quemar combustible y no tener ningún rendimiento económico a expensas de, bueno, sí, de cumplir con unos KPI de generación, pero eso no es gestión de energía. Gestión de energía es que tú obtengas de tu consumo de combustible el máximo rendimiento económico. ¿Cómo lo conseguimos? Poniendo en manos de Red Eléctrica nuestra generación. Parece raro, pero es así. Tú a Red Eléctrica, con el mercado de secundaria, ha cambiado recientemente y estamos afortunadamente ya adaptados, pero ha sido un cambio bastante importante. Tú a Red Eléctrica le das las llaves, digamos, de tu generación. Tú le dices, oye, pues de toda mi generación que tengo, imaginémonos 100 megavatios, yo te doy 50 megavatios para que tú me muevas en función de las necesidades que tú tengas zonalmente. Eso choca. Choca porque, claro, acostumbrado a lo que decía, acostumbrado a generar pisando tabla, pues es complicado de meter a la gente en la cabeza. ¿Qué pasa? Que eso tiene un rendimiento económico pues muy importante. Red Eléctrica al final es un servicio de regulación muy caro, pero es un servicio de regulación en tiempo real. Nosotros recibimos consignas cada 4 segundos por parte de Red Eléctrica. Tiene un rendimiento económico muy alto, pero también tiene unas penalizaciones muy, muy elevadas. Tú al final estás comprometiendo una gran parte de tu producción o una estabilidad del sistema que Red Eléctrica, en el momento en el que tú no la aportas, Red Eléctrica tiene que echar mano de otros servicios de ajuste. Por ejemplo, terciaria, que hemos comentado. La terciaria y la secundaria van muy de la mano porque terciaria, digamos, que te ajusta un poquito la estabilidad, no, digamos que la banda de regulación que tú aportas en secundaria. Tú bajas o subes unos megavatios en el sistema y con terciaria tienes que volver a restablecer esa capacidad de regulación que tienes, no puedes perderla. Red Eléctrica al final, horariamente, el promedio tiene que tener unos 2.000 megavatios a subir y unos 2.000 megavatios a bajar, de unos alrededor de, pongámosle, unos 30.000 megavatios que consumimos por hora en España, de promedio. No es mucho, pero estamos hablando de que 1.000 megavatios arriba, 1.000 megavatios abajo puede suponer un blackout en algunas zonas de España y eso para Red Eléctrica es impensable. Hace un par de años, creo recordar, me está viniendo, esto no lo tenía pensado, pero hace un par de años creo recordar que hubo un blackout en la interconexión con Francia, en una zona muy pequeñita de Cataluña, y fue porque falló la interconexión con Francia. Entonces, en el momento en el que no hubo ese intercambio de energía entre los dos países, hubo una zona que se quedó sin electricidad. Bueno, eso por la parte de Red Eléctrica. Después, bueno, pues en gestión de energía, pues tenemos muchos más mecanismos para mejorar el rendimiento del margen de contribución de las instalaciones. Por ejemplo, ahora que estábamos hablando de energía renovable, las garantías de origen, que no sé si algunos os sonarán, las garantías de origen al final es un mercado un poco oscuro, digámoslo así, pero al final son certificados digitales que van asociados a unos megavatios en el que nosotros decimos que estos megavatios que nosotros generamos son renovables. Esos megavatios son los que al final vemos en la factura de la luz de cualquier comercializadora como parte de su generación renovable. Parte de esa generación renovable que ellos certifican proviene de las instalaciones de Magnon, de las instalaciones de ENCE también, como muchas otras. Otro tipo de gestiones que podemos hacer dentro de la gestión de energía, comentaba antes eso también, la parte gasista. La parte gasista es muy importante también. Tenemos una cogeneración en Lucena en la que parte del vapor que se genera en nuestra caldera de biomasa se utiliza para secar orujillos. Esa gestión de los contratos gasistas también ayuda a que las instalaciones puedan mantener el funcionamiento, aparte de las retribuciones a la operación que están, no me sale la palabra, que están reguladas por la CNMC, que es el régimen especial, el régimen retributivo especial. Entonces, bueno, dentro de gestión de energía, la verdad que hoy, por ejemplo, hemos tenido una reunión esta mañana de una nueva directora que nos preguntaba qué hacíamos dentro de gestión de energía, porque hablábamos de muchísimas cosas y parecía que no hacíamos nada. Pues
realmente somos un poquito maestros de liendre, que de todo sabe y de nada entiende. Tocamos todo a la empresa transversalmente, porque tenemos que conocer desde los costes de combustible que tienen las instalaciones para poder ajustar nosotros nuestro despacho eléctrico. Tenemos que saber temas de emisiones, por ejemplo, porque tenemos que tener en cuenta también ese coste asociado al CO2 en nuestras operaciones, aunque realmente la biomasa es neutra en emisiones. Y pues a eso venía a contar un poquito el tema de la gestión de energía, que yo espero que os haya resultado interesante.